¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde tras la radiante sonrisa y la ilustre carrera de una legendaria estrella de la televisión? A sus 77 años, Cristina Saralegui, la mujer que conquistó a millones de espectadores, con su inteligencia y fuerte personalidad, impactó al mundo al admitir: «He estado viviendo un infierno, estamos a punto de divorciarnos». Bienvenidos a nuestro canal donde cada historia no son solo noticias, sino emotivas escenas de la vida real tras los focos. Acompáñame a profundizar en el tumultuoso viaje de Cristina para entender por qué esta confesión es tan impactante. Cristina Saralegui siempre había sido reconocida como una mujer fuerte, directa, sin miedo a las verdades incómodas. Durante décadas en su programa televisivo, logró que miles de invitados compartieran sus secretos más íntimos, mientras ella mantenía una imagen de control absoluto. Sin embargo, detrás de esa fachada poderosa, su vida personal se iba resquebrajando poco a poco. El público veía a la reina de la televisión latina, pero no alcanzaba a percibir las grietas invisibles que consumían su espíritu. Los años más recientes de su matrimonio se convirtieron en un laberinto de contradicciones. Frente a las cámaras mostraba la sonrisa impecable y el aplomo de siempre. Pero al regresar a casa el ambiente estaba cargado de silencios que pesaban más que cualquier palabra. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, aunque muchas veces se expresaban en miradas frías, en la indiferencia, en esa distancia que duele más que los gritos. Cristina lo describió como vivir con un extraño en la misma habitación. El círculo cercano de la periodista no dejaba de darle consejos. Algunos amigos le decían que aguantara, que todo matrimonio tiene sus altibajos. Otros le insistían en que por su edad y su imagen pública sería mejor mantener las apariencias. Ella, sin embargo, sentía que esas palabras eran como cadenas que la obligaban a permanecer en una cárcel invisible. La presión mediática tampoco ayudaba. Cada pequeño gesto era analizado con lupa: una ausencia en un evento, una palabra malinterpretada, un gesto de incomodidad al lado de su pareja. Los rumores de crisis comenzaron a circular en revistas y programas de chismes. Cristina intentaba desmentir, sonreír y restar importancia, pero en su interior la verdad latía con fuerza: ya no era feliz. La gota que colmó el vaso llegó en un momento íntimo, lejos de cámaras y micrófonos. Una tarde cualquiera, sola en su habitación, Cristina se miró al espejo. La mujer que la observaba de vuelta tenía el rostro cansado, los ojos apagados y el alma agotada. No reconocía a esa persona que había luchado tanto por abrirse camino en un mundo hostil, que había inspirado a tantas mujeres a levantar la voz. ¿Cómo era posible que ella, la misma Cristina que había enfrentado presidentes y polémicas, se negara a enfrentar su propia realidad? En ese instante comprendió que estaba al borde de perderse a sí misma. El matrimonio que había defendido durante tantos años ya no era un refugio, sino un lugar que le arrebataba la paz. Y aunque la sola idea de un divorcio la llenaba de miedo, el juicio público, los titulares, el escándalo, también encendía una chispa de libertad en su corazón. «Preferí ser criticada por mi sinceridad que aplaudida por mi silencio», confesó más tarde. Pero antes de llegar a esa conclusión, pasó muchas noches de desvelo escribiendo en su diario pensamientos que jamás compartió, llorando en la soledad de su habitación y ensayando frente al espejo las palabras que algún día tendría que pronunciar. Ese fue el inicio de una decisión largamente postergada: romper con la imagen perfecta para abrazar su verdad. En lugar de seguir interpretando un papel en la obra de teatro de su vida, Cristina optó por bajarse del escenario y vivir con autenticidad. Y aunque sabía que las críticas serían duras, también intuía que miles de mujeres la aplaudirían en silencio, agradeciendo su valentía. Porque a los 77 años, lo que realmente importa no es la apariencia ni el qué dirán, sino la paz interior. Y Cristina estaba dispuesta a arriesgarlo todo por recuperarla. Después de aquella noche en que se miró al espejo y comprendió que ya no podía seguir viviendo con una máscara, Cristina Saralegui comenzó a notar con mayor claridad todas las señales que había ignorado durante años. Cada conversación con su esposo se había vuelto una negociación interminable, un campo minado donde cualquier palabra podía detonar en reproches.
Las sonrisas que antes fluían de manera espontánea, ahora eran forzadas, casi un gesto de cortesía. La rutina cotidiana se transformó en una especie de prisión silenciosa. Desayunos compartidos sin mirarse a los ojos, almuerzos en los que el sonido de los cubiertos reemplazaba al diálogo, noches en que la cama parecía un muro frío entre dos desconocidos. Para Cristina ese ambiente se convirtió en un peso insoportable. El punto de quiebre llegó durante una cena en la que, rodeados de algunos amigos cercanos, intentaron mostrar una imagen de pareja sólida. Él hizo un comentario irónico sobre su edad, algo que en otro tiempo quizá ella, viuda, habría ignorado o devuelto con una broma. Pero esa noche fue diferente. Cristina lo sintió como una puñalada en el orgullo, como si en público él confirmara el desprecio que ya le mostraba en privado. La carcajada forzada de los presentes retumbó en sus oídos, y por primera vez no pudo ocultar el dolor. Sus ojos se humedecieron, y decidió abandonar la mesa sin mirar atrás. Esa noche, en la soledad de su auto, Cristina lloró como no lo hacía desde hacía décadas. El maquillaje corría por sus mejillas y con la voz quebrada se dijo a sí misma: «Basta. Esto ya no es amor, es una condena». En los días siguientes, la tensión escaló aún más. Él intentó minimizar el incidente acusándola de exagerada, de sensible, de hacer un drama de nada. Pero esas palabras fueron gasolina al fuego. Cristina comprendió que no se trataba de una pelea aislada, sino de un patrón: la desvalorización constante, la falta de respeto, la ausencia de cariño. Entonces decidió dar un paso que había evitado durante mucho tiempo: hablar con su familia y su círculo más íntimo. Reunió a sus hijos y con la voz temblorosa les confesó que estaba pensando en separarse. Hubo silencio, sorpresa, incluso lágrimas. Algunos le suplicaron reconsiderar, recordándole la edad, la historia compartida, los compromisos públicos. Pero otros, al verla tan frágil, entendieron que lo que pedía no era aprobación, sino apoyo. Por primera vez en años, Cristina sintió que podía respirar. Hablar en voz alta sobre su dolor fue liberador, como si cada palabra le quitara un peso del pecho. Aún así, el miedo seguía presente: miedo al juicio social, a convertirse en el blanco de titulares sensacionalistas, a ser señalada por quienes la habían idealizado como ejemplo de matrimonio estable. Pero Cristina, que había enfrentado a políticos, artistas y escándalos en televisión, sabía que esta sería la batalla más difícil de su vida: enfrentarse a sí misma y tener el coraje de aceptar la verdad. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás. El amanecer que siguió a aquella conversación íntima con su familia trajo consigo un torbellino que Cristina Saralegui jamás imaginó. En cuestión de horas, los rumores que hasta entonces circulaban como susurros aislados comenzaron a estallar en titulares. Crisis matrimonial en casa de Cristina Saralegui. La periodista más influyente de habla hispana al borde del divorcio. Cada portal, cada programa de espectáculos parecía tener una versión distinta, pero todos coincidían en lo mismo: algo estaba roto. Para Cristina, acostumbrada a estar en la silla del entrevistador y no en el banquillo del acusado, la sensación era extraña y dolorosa. Sabía cómo funcionaban los medios: la especulación era más rentable que la verdad, y la morbosidad se vendía mejor que la compasión. Cada vez que encendía la televisión o abría su teléfono, encontraba su rostro acompañado de titulares en letras rojas. Lo más duro fue darse cuenta de que la tormenta había alcanzado incluso a sus seres queridos. Sus hijos recibían preguntas incómodas en las redes sociales, amigos de toda la vida la llamaban para confirmar chismes, e incluso algunos colegas de su propia profesión la señalaban con comentarios disfrazados de análisis objetivos. La intimidad de su hogar, que ya se tambaleaba, se convirtió en un escaparate público. Una tarde, mientras hojeaba un periódico que había llegado a la puerta de su casa, se encontró con una fotografía de ella tomada sin permiso, una instantánea borrosa donde aparecía con gafas oscuras y expresión cansada entrando a un restaurante. El pie de foto decía: Cristina, devastada, intenta seguir adelante. Aquella invasión de su vida privada fue la chispa que encendió una nueva indignación en su interior. Cristina no era ingenua.
Sabía que parte de su carrera se había construido sobre el análisis de la vida ajena, sobre esas conversaciones incómodas que lograban arrancar confesiones inesperadas a figuras públicas. Ahora, sin embargo, era ella quien vivía el escrutinio y comprendía el peso que cargaban quienes alguna vez se habían sentado frente a su micrófono. El eco mediático no se limitó a las noticias. En los programas de radio y televisión de entretenimiento se desataban debates acalorados. Algunos opinaban que Cristina estaba siendo valiente al enfrentar su situación, mientras que otros la acusaban de hipocresía, por haber defendido durante años los valores de la familia. Las redes sociales eran un campo de batalla entre los que le enviaban mensajes de apoyo y los que, escudados en el anonimato, la atacaban sin piedad. En medio de ese caos, Cristina decidió hacer algo inesperado: guardar silencio. Mientras todos esperaban un comunicado oficial, una entrevista exclusiva, ella optó por callar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendió que en ese momento su verdad debía madurarse lejos del ruido externo. Se refugió en su círculo íntimo, evitando eventos públicos, rechazando invitaciones y limitando sus apariciones. El silencio, sin embargo, no detuvo la tormenta. Al contrario, la alimentó. Cada ausencia suya era interpretada como confirmación. Cristina ya no soporta la presión. Cristina planea mudarse a otra ciudad. Cristina prepara un libro explosivo donde revelará todo. Las teorías crecían como fuego en un campo seco. Una noche sola en su sala con la televisión encendida en bajo volumen, Cristina observó cómo un panel de comentaristas discutía su vida como si fuera un guión de telenovela. Sonrió con ironía. «Soy la protagonista de la historia que nunca quise contar», pensó. Y en ese momento algo cambió dentro de ella. Comprendió que su silencio no podía ser eterno, que tarde o temprano tendría que alzar la voz, no para alimentar el morbo, sino para recuperar su propia narrativa. Mientras tanto, la tormenta seguía rugiendo afuera, pero Cristina comenzaba a preparar la calma que vendría después: un plan para enfrentarse al mundo, contar su versión y sobre todo dejar de vivir en las sombras del qué dirán. Ese eco implacable en los medios fue duro, pero también necesario. Era el fuego que estaba forjando la determinación que necesitaría para lo que vendría después. La madrugada cayó sobre Miami con un silencio extraño. Afuera las luces de la ciudad seguían parpadeando con su ritmo incesante, pero dentro de la casa de Cristina Saralegui, todo parecía detenido. Sentada en su sillón favorito con una copa de vino a medio terminar en la mesa, repasaba en su mente los últimos meses. La tormenta mediática había sido brutal, las discusiones en pos aún más. Ahora debía enfrentar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. El matrimonio, que durante décadas había sido un refugio y una alianza, se había convertido en una especie de cárcel emocional. Cada conversación con su pareja terminaba en reproches, en silencios incómodos o en promesas rotas. Lo que antes era complicidad, ahora era desconfianza. Cristina no podía evitar preguntarse: ¿qué quedó de aquel amor que los unió? ¿Dónde se había escondido la ternura que alguna vez les salvó de tantas tormentas? Mientras daba vueltas en su habitación, comenzó a escribir en un cuaderno. No un guión para televisión, no un ensayo periodístico, sino una carta dirigida a sí misma. En esas páginas volcó miedos, dudas, pero también deseos reprimidos. Quiero seguir luchando por este matrimonio, o quiero ser libre de una vez por todas. Esa frase escrita con tinta negra la miraba como un espejo. El peso de la decisión no estaba solo en el aspecto personal. Cristina sabía que su vida era observada por millones. Su figura ícono de la televisión hispana siempre había estado ligada a valores familiares y a la defensa de la mujer. Romper con su esposo significaba desafiar no solo a los prejuicios externos, sino también a sus propios seguidores, a quienes siempre había aconsejado mantener la dignidad por encima de todo. Una tarde, caminando por la playa con el viento enredándole el cabello, Cristina sintió algo diferente por primera vez. En mucho tiempo respiraba sin miedo. Allí, frente al mar, entendió que la libertad no era un capricho, sino una necesidad. Su corazón, agotado de tanta lucha, pedía a gritos un descanso. «Quiero vivir lo que me queda con paz, aunque eso signifique
Empezar sola, se dijo en voz baja mirando el horizonte. Al regresar a casa la esperaba una última confrontación. Su esposo, con gesto cansado, le preguntó directamente: ¿Qué vas a hacer, Cristina? ¿Seguiremos fingiendo o vas a tomar una decisión? La pregunta cayó como un golpe seco. Ella lo miró fijamente, y aunque sus ojos brillaban con lágrimas, su voz salió firme. No quiero fingir más. No quiero seguir siendo la sombra de lo que fuimos. Ese momento, cargado de dolor pero también de alivio, marcó un antes y un después. No hubo gritos, no hubo insultos, solo un silencio pesado que decía más que 1000 palabras. Ambos sabían que esa era la despedida, aunque aún quedara un largo camino legal y emocional por recorrer. En los días siguientes, Cristina habló con sus hijos. No fue fácil. Algunos la apoyaron con un abrazo inmediato, otros necesitaron tiempo para comprender. Lo importante es que seas feliz, mamá, le dijo uno de ellos, sellando con esa frase la validación que tanto necesitaba. A nivel profesional también supo que debía prepararse. Los medios seguirían hablando, inventando, especulando. Pero ahora estaba lista. Había tomado su decisión y con ella una nueva fuerza surgía. La misma mujer que durante décadas condujo con valentía entrevistas incómodas, ahora conducía la más difícil de todas, la de su propia vida. Las noches siguientes no fueron fáciles. Hubo insomnio, hubo lágrimas, hubo dudas que intentaban regresar. Pero cada amanecer llegaba con un nuevo respiro. Cristina comenzaba a descubrir una certeza que la acompañaba como un bálsamo. A veces cerrar una puerta no significa fracaso, sino abrir una ventana hacia la dignidad y la paz interior. La decisión más difícil no fue romper un matrimonio, sino elegir amarse a sí misma por encima del miedo del qué dirán y de los juicios externos. Y aunque el mundo entero opinara sobre ella, Cristina, al fin había encontrado algo que ninguna portada de revista podía manipular: la fuerza de su propia verdad. El sol se levantaba lentamente sobre Miami, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Para muchos era un día más, pero para Cristina Saralegui era el inicio de una nueva vida. La noche anterior había dormido profundamente por primera vez en meses, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había aceptado la verdad de su corazón. Esa paz que tanto había anhelado comenzaba a instalarse en su interior. Las noticias no tardaron en explotar. Los titulares sensacionalistas inundaron las redes, y los programas de espectáculos. Cristina Saralegui anuncia separación definitiva. La reina de la televisión rompe el silencio. Algunos medios lo trataban con respeto, otros con crueldad. Pero ella, lejos de ocultarse, decidió enfrentar la tormenta de frente. Si durante décadas hablé con franqueza en mi programa, pensó, no puedo empezar a callar ahora. Esa misma semana concedió una entrevista exclusiva no a cualquiera, sino a un medio que sabía la trataría con dignidad. Sentada frente a las cámaras con su característico aplomo, miró al periodista y con voz firme dijo: «He decidido priorizar mi paz y mi dignidad. No ha sido fácil, pero las mujeres debemos entender que nunca es tarde para elegirnos a nosotras mismas». Sus palabras se viralizaron en cuestión de horas. Miles de mujeres de diferentes edades inundaron sus redes con mensajes de apoyo. «Gracias por darnos valor. Yo también me animé a salir de una relación que me destruía. Eres ejemplo de fortaleza». Cristina comprendió entonces que su decisión personal había trascendido, convirtiéndose en un eco para muchas vidas. Sin embargo, no todo fue comprensión. También llegaron las críticas. ¿Cómo pudo acabar así un matrimonio de tantos años? Seguro hay algo que no cuenta. El juicio social era inevitable. Pero esta vez, en lugar de derrumbarla, la fortaleció. «Ya no me preocupa lo que digan», se repetía. «Yo sé quién soy y lo que valgo». En su círculo íntimo las cosas empezaron a cambiar. Sus hijos, después del impacto inicial, se convirtieron en su mayor soporte. Uno de ellos la visitaba cada mañana para desayunar con ella, otro le enviaba mensajes de ánimo cada noche. Su casa, antes cargada de silencios tensos, ahora se llenaba de risas esporádicas y conversaciones sinceras. Poco a poco, Cristina volvió a descubrir placeres olvidados.
Pasear descalza por la arena, leer hasta la madrugada sin sentir culpa, cocinar su plato favorito solo para ella. Era como si al cerrar un ciclo doloroso, hubiera recuperado un pedazo de sí misma que había permanecido escondido durante años. Una noche especial en una reunión con amigos cercanos, alguien le preguntó: ¿Te arrepientes, Cristina? Con una copa de vino en la mano y una sonrisa serena respondió: Me arrepiento de no haberme elegido antes, pero ahora es mi momento. Esa frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Era la síntesis de todo su proceso. No se trataba de un fracaso, sino de un renacer. Con el tiempo comenzaron a llegar nuevas oportunidades profesionales. Productores la llamaban para ofrecerle proyectos, algunos relacionados con televisión, otros con plataformas digitales. Ella sin prisa los escuchaba. Ya no tenía la urgencia de probar nada, pero sí la curiosidad de volver a comunicar, de seguir dejando huella. Tal vez aún me queda un capítulo más que contarle al público, pensaba mientras hojeaba propuestas. Pero esta vez lo haré a mi manera. En lo personal, Cristina no cerró la puerta al amor. No buscaba, no esperaba, pero tampoco lo rechazaba. Si llega, que sea alguien que sume, no que reste, se decía. Por ahora su prioridad era ella misma. Un amanecer cualquiera, mientras el mar brillaba con una calma especial, Cristina respiró profundo y sintió un alivio enorme. No había cadenas, no había máscaras. Solo quedaba ella con sus cicatrices, su historia y una fortaleza renovada. Con los años entendió que su testimonio había inspirado a más personas de lo que imaginaba. Y aunque la prensa seguiría inventando, aunque algunos no comprendieran su camino, lo importante era, claro, había recuperado su voz, su paz y su libertad. Ese nuevo amanecer no solo marcaba el fin de un matrimonio, sino el inicio de una etapa luminosa. Porque al final Cristina Saralegui no era solo la periodista, ni la presentadora, ni la figura pública. Era una mujer que a los 77 años tuvo el valor de empezar de nuevo. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia que no solo habla de Cristina Saralegui, sino de la fuerza que todos llevamos dentro. Una mujer que a los 77 años nos demuestra que nunca es tarde para decir basta, para soltar lo que duele y abrirse a un nuevo comienzo. ¿Te imaginas tener ese valor? ¿Qué pasaría si hoy dieras el primer paso hacia tu propia libertad? Cristina nos enseña que la edad no define los sueños, ni mucho menos los límites de la felicidad. En este canal creemos en contar historias que tocan el corazón, que invitan a reflexionar y que nos recuerdan lo que realmente importa. Si esta historia te inspiró, te conmovió, o simplemente te hizo pensar, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Cada semana seguimos trayendo relatos llenos de emoción, verdad y esperanza. Porque la vida, con todas sus vueltas inesperadas, siempre guarda un capítulo más por escribir. Quédate con nosotros, reflexiona, comparte y recuerda, siempre es posible empezar de nuevo.